Buenos días, jóvenes. Vamos a avanzar en nuestro estudio de la segunda ley de la termodinámica y del uso de la propiedad que hemos definido como entropía. Ya hemos indicado que la entropía es una propiedad que puede ser generada espontáneamente por efecto de las irreversibilidades. Por lo tanto, una ecuación de balance de entropía estaría definida verbalmente de la manera que se indica en esta diapositiva como el cambio de la entropía contenida en el sistema durante un intervalo de tiempo. Esto es el cambio en la entropía dentro del sistema. Se refiere a la entropía de lo que tengamos dentro de un sistema. Ese cambio en la entropía del sistema es igual a la cantidad neta de entropía transferida a través de las fronteras del sistema durante un intervalo de tiempo. Esto es entropía transferida más la cantidad de entropía generada dentro del sistema por efecto de las irreversibilidades. Esto es entropía generada. En forma general diríamos entonces que el cambio en la entropía del sistema es igual a la entropía transferida más la entropía generada, y definíamos dos mecanismos de transferencia de entropía. Por lo tanto, este término de entropía transferida solamente puede expandirse en dos términos: entropía transferida por calor y entropía transferida por masa. Sin embargo, el título de la diapositiva se refiere específicamente a sistemas cerrados. Los sistemas cerrados no pueden interactuar en forma de masa, por lo tanto, el único mecanismo de transferencia de entropía posible es calor. De tal manera que para un sistema cerrado, el cambio en la entropía del sistema es igual a la entropía transferida por calor más la entropía generada. En forma diferencial de la entropía del sistema es igual a delta Q entre la temperatura de frontera más un delta de entropía generada. Y T sub F no tiene nada que ver con líquido saturado. Esto es la temperatura de la frontera. Es decir, para poder evaluar la entropía transferida por calor, no solo tenemos que saber cuánta energía es transferida a través de este mecanismo, sino que debemos conocer la temperatura de la frontera a través de la cual esa energía entra o sale del sistema. A ver qué dice este recuadro sobre el balance de entropía. Si el proceso es adiabático y el sistema es cerrado, en un proceso adiabático esto sería cero. Eso quiere decir que para un sistema cerrado atravesando un proceso adiabático, la entropía solo puede aumentar o permanecer constante. Es consistente con el principio del incremento en entropía que veíamos en clases anteriores. La única manera en la que la entropía del sistema puede disminuir es que esa entropía sea transferida fuera del sistema por efectos de calor. Vamos a aclarar eso un poco. En esta ecuación balance de entropía, delta Q es positivo cuando es entrada de calor y delta Q es negativo cuando es salida de calor. Hemos sido enfáticos y continuaremos siéndolo en indicar que la entropía generada siempre es un número positivo. El mínimo valor que puede tener la entropía generada es cero. Eso significa que la única manera de que este término sea negativo es que este término sea negativo. Y esta temperatura de frontera es una temperatura absoluta. Por lo tanto, lo único que puede hacer que el lado izquierdo sea negativo es que delta Q sea negativo, es decir, que la entropía sea transferida fuera del sistema por efectos de calor.
que para un sistema cerrado la única manera de que la entropía disminuya es que el sistema libere energía en forma de calor. Decíamos en la diapositiva anterior que para poder evaluar la entropía transferida por calor teníamos que conocer la temperatura de la frontera y su relación con la transferencia de calor. La relación entre la temperatura de la frontera y la temperatura de los alrededores y la razón de transferencia de calor será comprendida por el estudiante luego de cursar la asignatura de transferencia de calor, que para el caso de mis estudiantes de ingeniería electromecánica está a dos semestres de concretarse tal objetivo. Esto que significa que para poder evaluar esta integral de delta Q entre la temperatura de frontera, vamos a suponer que tenemos un sistema cerrado, rígido, al cual se le transfiere calor. Si transferimos calor a un sistema cerrado rígido, ¿qué esperamos que debe ocurrir con la temperatura? A lo largo del proceso la temperatura debe aumentar. Si el proceso es cuasi estático, la temperatura de la frontera es igual a la temperatura del contenido del sistema. Y esto significa que para poder realizar esta integral debemos saber cómo varía a través del tiempo la temperatura dentro del dominio. Eso no es tarea sencilla. Una manera de disminuir o reducir la dificultad del análisis de balance de entropía es extender el sistema, como lo sugiere el subtítulo de la diapositiva. En vez de definir el sistema dentro de las fronteras, extendemos el sistema o definimos el sistema de esta manera, de tal manera que la frontera o la temperatura de frontera es la temperatura de los alrededores. Si los alrededores se comportan como un depósito térmico, decíamos que la temperatura de los depósitos térmicos no variaban significativamente aunque interactuaran en forma de calor. Es decir, que si los alrededores se comportan como un depósito térmico, por lo pronto hemos logrado que la temperatura de frontera sea igual a la temperatura de los alrededores. Ahora, si la temperatura de los alrededores es constante, ya que se comporta como un depósito térmico, entonces la entropía transferida por calor tiene que ver con este término o con esta temperatura que es constante, de tal manera que la entropía transferida por calor se pueda expresar de esta manera. Así que esta sería la ecuación de balance de entropía para un sistema extendido que incluye el sistema y los alrededores, en el que los alrededores se comportan como un depósito térmico. En el último recuadro de esta diapositiva nos preguntan, además de simplificar el análisis, ¿qué ventaja puede ofrecer extender el sistema hasta cubrir los alrededores? Y la respuesta de esta pregunta o a esta pregunta tiene que ver con la posibilidad de contabilizar los efectos de las irreversibilidades por transferencia de calor. Vamos a ver qué significa eso. Para un proceso cuasi estático,
la temperatura en cada instante, en cada uno de los puntos que hemos definido, debe ser la misma. De tal manera que el calor que fluye dentro del sistema lo hace dentro de un sistema donde todos los puntos están a la misma temperatura. Es decir, ese proceso es o puede ser internamente reversible bajo la suposición de cuasi estático. Ahora veamos qué ocurre en el sistema extendido. En el sistema extendido, acá tenemos temperatura de los alrededores y acá adentro tenemos temperatura del contenido del sistema. Para que haya transferencia de calor, la temperatura del sistema debe ser diferente a la temperatura de los alrededores. Si el calor va hacia el sistema, la temperatura de los alrededores debe ser mayor. Si la temperatura del sistema es mayor que los alrededores, el calor va en esta dirección. Pero ¿qué significa ahora que acá tengamos temperatura diferente a esta temperatura? Esa diferencia de temperaturas ahora ocurre dentro de las fronteras del sistema. Esto significa que las irreversibilidades asociadas por transferencia de calor para este sistema extendido ocurren dentro de las fronteras del sistema. Es decir, que nuestra ecuación de balance de entropía para ese sistema extendido es capaz de contabilizar los efectos de las irreversibilidades asociadas con transferencia de calor, cosa que no es posible para un sistema definido de esta manera. Pues como hemos dicho, si el proceso es cuasi estático, ese proceso dentro de ese sistema sería internamente reversible. Así que no veamos este análisis de sistema extendido simplemente como un mecanismo de simplificar el problema, de hacernos la vida más fácil. Ofrece la ventaja de poder capturar el efecto de las irreversibilidades por transferencia de calor. Vamos a resolver rápidamente este ejemplo. Un tanque rígido contiene vapor saturado de agua, 100 kilopascales. El tanque se deja en un recinto que está a 25 grados Celsius, donde lentamente pierde calor debido a la diferencia de temperatura. Después de mucho tiempo, el vapor alcanza equilibrio térmico con los alrededores. Encuentre la entropía generada por unidad de masa del sistema extendido, que consiste del vapor y los alrededores. Datos del problema nos dan la presión inicial y la calidad inicial, así que el estado inicial está completamente definido. Después de mucho tiempo, el agua contenida en el sistema alcanza equilibrio térmico con los alrededores y el recipiente es rígido, por lo tanto el volumen debe ser constante. Queremos determinar la entropía generada de un sistema extendido que consiste del vapor y los alrededores. Es decir, en vez de definir nuestro sistema dentro de las fronteras, acá vamos a definir un sistema más acá, de tal manera que temperatura de la frontera sea igual a la temperatura de los alrededores. Vamos a suponer que el sistema es cerrado, masa constante, el recipiente es rígido, el volumen es constante. Ya eso nos indica que el volumen específico debe permanecer constante. Vamos a considerar que el sistema está en reposo. Si la incógnita es la entropía generada, de las ecuaciones de principios que hemos definido hasta ahora, la entropía generada aparece explícitamente en la ecuación de balance de entropía. Así que el cambio en la entropía del sistema
Esta es la ecuación donde podemos despejar el cambio de entropía, la entropía generada. Y despejando de esta ecuación, obtenemos esto. Bien. El problema nos pide la entropía generada por unidad de masa. Así que pues vamos a dividir todo esto entre la masa. Y obtenemos entonces S minúscula generada es igual a la entropía específica de 2 menos la entropía específica de 1, menos, recordando que hemos extendido el sistema y que la temperatura de los alrededores es constante, esto es Q minúscula entre la temperatura de los alrededores. De todas las variables que tenemos en el lado izquierdo, la única que conocemos inmediatamente es la temperatura de los alrededores. El problema no nos proporciona explícitamente un valor de S2, ni un valor de S1, ni un valor de Q. Sin embargo, sí ofrece suficiente información para determinar cada una de esas propiedades e interacción de frontera. Así que vamos a copiar nuestra ecuación de balance de entropía. Por acá. Para las propiedades no hay mayores dificultades. S1 es la entropía de vapor saturado a 100 kilopascales. Fluido es agua. Simplemente tenemos que ir a la tabla 2, si no me equivoco. S2 es función de la temperatura de 2, que es la de los alrededores, y otra propiedad. Y decíamos que para un recipiente rígido de sistema cerrado, la propiedad que permanece constante o la propiedad intensiva que permanece constante es el volumen específico. Por lo tanto, en este caso, esto es función de la temperatura de 2 y el volumen específico de 1, donde el volumen específico de 1 es VG a 100 kilopascales. Así que S1 es SG a P1 y S2 es función de T2 y V1, donde V1 es VG a P1. Así que teníamos determinado que contamos con suficiente información para definir las dos entropías, solo falta determinar Q. Y si queremos determinar Q, podemos recurrir al balance de energía. Así que para un sistema en reposo, U2 menos U1 es igual a Q de entrada menos W de salida. Pero acá el sistema es rígido, no hay
variaciones de volumen por unidad de masa. Esto es U2 menos U1 es igual a Q de entrada, donde U1 es la energía interna específica de vapor saturado a la presión 1 y U2 es energía interna específica evaluada en AT2 y V1. Así que es solo cuestión de buscar las propiedades y sustituir en esta ecuación donde podemos expresar Q en función de propiedades también. Por lo tanto, para poder concluir la solución de este problema necesitamos buscar estas propiedades. Aquí están las entropías de vapor saturado y volumen específico de vapor saturado a 100 kilopascales. Esto es S1 y esto es V1. A 25 grados Celsius tenemos VF y VG. Y sabemos que V2 es igual a V1, por lo tanto V2 está entre estos dos valores. Eso significa que el estado 2 está en la región de mezcla y debemos definir una calidad para el estado 2. Esta sería la calidad del estado 2 y con eso podemos determinar S2 y U2, que son las dos propiedades que nos hacen falta. Este sería el valor de S2 que el estudiante debe verificar. Y faltan determinar U2 y U1 para relacionarlo con este calor de salida. ¿Cómo se determina el calor de salida? Por unidad de masa, por balance de energía, o primera ley de la termodinámica. U1 es UG a 100 kilopascales y U2 es función de T2 y X2 y ya tenemos una calidad del estado 2. El calor de salida es un número positivo, es lo que debemos esperar. El sistema está liberando energía. Encontramos entonces que la entropía generada es 1.078 kilojoules por kilogramo Kelvin. La pregunta, aquí está el proceso en un diagrama temperatura-entropía con respecto a las líneas de saturación. Empieza como líquido saturado y termina cerca de la línea de líquido saturado. ¿Qué trayectoria debe seguir el proceso? En este diagrama debe seguir una trayectoria a volumen constante. De acuerdo a los resultados, S1 es 7.36 aproximadamente kilojoules sobre kilogramo Kelvin y S2 0.687 kilojoules sobre kilogramo Kelvin. Observamos que la entropía disminuye en este proceso. S2 menos S1 es un número negativo. Y al principio de la clase decíamos que la entropía de un sistema cerrado solamente podía disminuir si había un calor rechazado. Y es claro que en este sistema hay calor rechazado. Eso justifica la disminución de la entropía. El resultado que obtuvimos para la entropía generada es un resultado positivo. Eso es lo que esperamos. Si hubiéramos obtenido un resultado negativo, algo hubiera estado mal en nuestro análisis y
ni siquiera debemos intentar reportar un resultado de ese tipo. Lo que sí es cierto es que determinamos esto, y esto es cierto cuando hay irreversibilidades. ¿Qué irreversibilidades podemos identificar en este proceso? Vamos a dejar esa pregunta abierta para que sea discutida en el foro. Y vamos entonces a avanzar al balance de entropía de sistemas abiertos. La diferencia entre el balance de entropía de sistemas abiertos y sistemas cerrados es que ahora tenemos dos posibilidades de transferir entropía al sistema. Ahora este término de entropía transferida tiene que incluir la entropía transferida por efectos de masa. En el caso del sistema cerrado, solamente considerábamos este mecanismo. En el módulo anterior de balance de energía en sistemas abiertos, decíamos que la energía transferida por masa era igual a la energía que acarreaba la masa más el trabajo de flujo. Y decíamos que la razón de energía transferida por masa era igual al flujo de masa multiplicado por la energía total asociada con esa interacción de masa. En forma similar, podemos definir la entropía transferida por masa como el producto de la masa por la entropía de esa masa que está entrando al sistema. En forma de razón de cambio lo podemos expresar como el producto del flujo de masa por la entropía que lleva o que tiene la masa que está entrando o saliendo. Es decir, en el caso de esta figura, por esta frontera se transfiere esta cantidad de entropía y por esta frontera está saliendo esta cantidad de entropía. Así que la razón de transferencia de entropía neta en este caso sería la sumatoria algebraica o la resta de estos dos. Al igual que en el caso de los sistemas cerrados, podemos definir un sistema extendido para la entropía transferida por calor. En este caso, si definimos el sistema de esta manera, necesitamos conocer cómo varía la temperatura de la frontera a lo largo de toda la superficie que define nuestro sistema. Si esto está expuesto a unos alrededores que se comportan como depósito térmico y definimos el sistema de esta manera, la temperatura de la frontera será igual a la temperatura de los alrededores. El cambio en la entropía del sistema es la entropía total del sistema comparada en dos instantes. Para el caso de balance de energía, usualmente o prácticamente nos dedicamos exclusivamente a los casos estacionarios. Y en un proceso estacionario, las características dentro del sistema deben permanecer constantes a través del tiempo. Es decir, acá siempre debe haber la misma cantidad de entropía, siempre debe haber la misma cantidad de energía y siempre debe haber la misma cantidad de masa. Repito, bajo la suposición de estacionario. Esto significa que para un proceso estacionario, el cambio en la entropía del sistema es cero y la razón de cambio de la entropía dentro del sistema debe ser igual a cero. ¿Eso qué significa? Significa que toda la entropía que entra al sistema debe salir del sistema. Y toda la entropía que se genera por efecto de las irreversibilidades también debe buscar un camino de salida fuera del sistema. En forma de razón de cambio definimos la ecuación de balance de entropía de sistemas abiertos de esta manera. La razón de cambio de la entropía dentro del volumen de control es igual a la entropía transferida por calor
más la entropía neta transferida por masa más la razón de generación de entropía. Esta es la razón de transferencia de entropía por calor. Y esta es la razón de entropía transferida por masa. Indica este recuadro: la razón de cambio de la entropía dentro del sistema es igual a la razón de entropía transferida hacia el sistema por calor o flujo de masa más la razón de generación de entropía. ¿Qué término se puede eliminar en un proceso estacionario? Esto es cero en un proceso estacionario. Así que en condiciones estacionarias la entropía generada es igual a el negativo de todo esto, es decir, la sumatoria de los flujos de masa por la entropía de salida menos, esto tiene que ver con la entropía que sale del sistema menos la entropía que entra. Y esto es consistente con lo que mencionábamos en la diapositiva anterior, donde en un proceso estacionario la entropía no se puede quedar dentro del sistema. Por lo tanto, cualquier entropía generada por efecto de las irreversibilidades tiene que buscar un camino de salida, de tal manera que la entropía que sale del sistema sea mayor que la entropía que entra al sistema, y esa diferencia es la entropía generada. Si el proceso fuese internamente reversible, estas dos cosas tendrían que ser iguales. En el caso de la energía, en un proceso estacionario, toda la energía que entra tiene que salir. En el balance de entropía, toda la entropía que entra más lo que se genera es lo que debe salir del sistema. Si el sistema tiene una sola entrada y una sola salida, como el caso de esta figura, en condiciones estacionarias estos dos flujos de masa son iguales. Y la ecuación de balance de entropía se reduce a esta expresión. Vamos a concluir esta clase aquí y continuaremos con el ejemplo de la siguiente diapositiva en una siguiente grabación. Hasta la próxima.